Hola a todos, valientes del tiempo, bienvenidos a una nueva etapa. Si creíais que con los romanos la cosa estaba movida, abrochaos la cota de malla porque entramos en la Edad Media. Todo el mundo dice que fue una época oscura, pero en realidad fue el momento en que Europa se convirtió en un puzzle gigante de reinos, guerreros con nombres impronunciables y monjes que eran los únicos que tenían el Wi-Fi del conocimiento. Hoy vamos a ver cómo se hundió el Imperio Romano de Occidente en el año 476 y quiénes se quedaron con el piso de alquiler. ¡Empezamos! El año 476 es la fecha que los historiadores usan para decir «se acabó lo que se daba». El Imperio Romano de Occidente colapsó. Imaginaos una empresa gigante que quiebra de la noche a la mañana. El territorio se dividió en 3 grandes comunidades de vecinos. Los reinos germánicos, en Europa Occidental, lo que hoy vamos a ver en este capítulo. El Imperio Bizantino, o sea, los romanos de Oriente, que dijeron «a ver, nosotros seguimos a lo nuestro», y que estaban en Constantinopla. Y el Islam, una nueva fuerza que nacería en el siglo VII y cambiaría el mapa para siempre. Vamos con los bárbaros, que para los romanos era cualquiera que no hablara latín ni llevara toga, que son los que se repartieron el pastel. Estaban los francos, que no tienen nada que ver con el dictador español, los francos que se quedaron con Francia, ¿no? Fácil de recordar, los visigodos, que son los que se vinieron a España, los ostrogodos y lombardos que se fueron a Italia y los angles y saxones que se cruzaron el mar para ir a Gran Bretaña. Estos reinos estaban gobernados por un rey, pero no un rey absoluto tipo Disney. El rey era más bien un jefe de la banda, que tenía que preguntar todo a un consejo de nobles. O sea, básicamente, si el rey quería pedir una pizza, tenía que reunir a 10 barbudos con hachas para ver si a ellos también les parecía bien la idea de pizza. Aquí viene lo importante. Como no paraba de haber guerras y saqueos, las ciudades romanas, que eran muy modernas, se volvieron peligrosas. Y la gente que vivía en ellas dijo, mira, pues oye, ¿sabes qué? Que me largo al pueblo, que allí por lo menos tengo lechugas para comer. Y esto provocó 3 cosas que tenéis que saber para, si os lo preguntan en un examen, o para la vida también. Primera, lo que se llama la ruralización, o sea, la gente abandona la ciudad y se va a vivir a las zonas rurales. 2, el autoconsumo. Como el comercio se hundió porque los caminos eran peligrosos y entonces la gente ya no iba, ¿no?, con sus carros y sus cosas para vender. La gente solo producía para lo que se iban a comer ellos mismos. Olvidaos de comprar seda de China o especias. Si no lo plantabas tú, no te lo comías. Y el analfabetismo. ¿No, cuál no? Sí, exacto. El analfabetismo. La cultura casi desaparece. Solo los monjes en los monasterios se dedicaban a copiar libros a mano. Eran, no sé, las fotocopiadoras humanas de la época. Si no fuera por ellos, hoy no sabríamos ni quién fue Aristóteles. Pero hablemos de los nuestros, los visigodos, que entraron en la península ibérica en el siglo V huyendo de unos que se llamaban hunos. Sí, los de Atila, que es que estos daban mucho miedo, ¿sabes? Al principio hicieron un pacto con Roma para echar a otros grupos. Estaban por aquí los suevos, los alanos, los vándalos, y los visigodos comentaron, ¿no?, con los emperadores y los jefazos de Roma. Mira, si nos dejáis entrar a vuestro territorio, pues vamos a hacer limpieza. Los suevos, los alanos y los vándalos, que son muy malos, no como nosotros, los vamos a echar. Y al final se quedaron ellos, los visigodos. Primero tuvieron su capital en Tolosa, en Francia. Pero ahí estaban los francos y les dieron una paliza en el año 507 y los echaron hacia el sur. Aquí nos queremos. Hablaban así como un poco francés ya, ¿no? Aquí nos queremos, visigodos, higos. Y así que los visigodos pues cruzaron los Pirineos y pusieron su capital en Toledo. Esto ya suena más, ¿no?
Bueno, los visigodos tenían una costumbre muy peligrosa, y es que su monarquía era electiva. Esto significa que el rey no era el hijo del anterior rey, sino que los nobles elegían al que más les gustaba. El resultado, un caos total. Si a un noble no le gustaba el rey, en lugar de esperar a las próximas elecciones, bueno, pues, a ver, ¿cómo lo diríamos? Lo pelaba, lo asesinaba. Hubo tantos reyes asesinados que esto se conoce como la morbo gótico o el mal de los godos. Eran más sanguinarios que una serie de HBO. Aún así, hubo 3 reyes que tenéis que conocer porque hicieron cosas útiles e importantes. Atención con los nombres, ¿eh? El primero, Leovigil, es el que puso orden a todo esto. Conquistó a los suevos, que estaban en la zona de la actual Galicia, y se aseguró de que el rey mandara de verdad. Después estaba Recared, que era su hijo. Este fue muy listo. Los visigodos eran arrianos, una variante del cristianismo, ¿vale? Y la mayoría de la población era católica, que se parecen, pero exactamente no era lo mismo. Y Recared dijo: para que no nos peguemos más entre unos y otros, yo me voy a hacer católico también. Así que consiguió una cosa muy importante, la unidad religiosa. Consiguió eso. Y después estaba Recesvinto. Bonito nombre también, ¿eh? Reces, ¿qué pasa? Recesvinto era el de las leyes. Unificó todas las normas que había en el territorio en un libro llamado El Fuero Juzgo. Los visigodos eran solo unos 100.000 frente a 5 o 6 millones de hispanorromanos que ya vivían en la península. Vamos a decirlo así, eran la minoría VIP, ¿sabes? Al final se mezclaron tanto que acabaron hablando latín también y olvidando su lengua materna, que era germánica. ¿Qué podemos destacar? A nivel económico, casi todos eran campesinos. Todos vivían en el campo y vivían en casitas de madera y paja. Todo muy bien si había fuego, ¿eh? En el arte construían iglesias pequeñas, bajitas y muy oscuras, porque no sabían hacer ventanas grandes, ¿sabes? Sin que se cayera el techo. Si decían, oye, que sí, vamos, que entre un poco más de luz, pues vamos a hacer la ventana más grande. Y se caía el edificio, ¿no? Así que pocas ventanitas y pequeñas. Y usaban lo que se conoce como el arco de ferradura o el arco de herradura. Si ves un arco que se cierra más de la mitad, es visigodo. Y después la orfebrería. ¡Ay, otra palabra! ¡Oh, qué pesado! Orfebrería. Eran los mejores haciendo joyas. Sus famosas coronas votivas, que eran coronas de oro realmente impresionantes. Bueno, al final, de tanto pelearse entre ellos por ver quién era el rey, pues el reino se debilitó. Claro, tanta pelea, tanta lucha, el reino estaba débil. Y en el año 711, otra fecha que tenéis que recordar, un grupo de nobles enfadados con el rey Rodrigo llamó a los musulmanes del norte de África para que les ayudaran en su guerra civil. Les faltaban soldados, no podían hacer frente, ¿no?, a las luchas internas que tenían, y ellos pensaron, oye, pues aquí en África, un poco más abajo, pues hay unos que saben luchar muy bien, igual les podemos pedir que nos vengan a ayudar. Sí. Bueno, fue el peor traed a vuestros amigos de la historia, porque los musulmanes, sí, subieron de África, vinieron, vieron lo desorganizado que estaba todo y dijeron, oye, pues ya que estamos aquí, nos vamos a quedar nosotros, con la península, porque vosotros esto lo lleváis fatal, no sabéis organizaros. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar, que es otra historia. Y con este caos de reyes visigodos terminamos por hoy. Hemos visto cómo Europa se volvió rural, cómo los monjes salvaron los libros y cómo lo que sería la futura España empezó a ser un reino unido bajo Toledo. En el próximo capítulo viajaremos al este para conocer el brillo del Imperio Bizantino, o sea, los romanos que sobrevivieron, y descubriremos el nacimiento del Islam, una religión que en menos de 100 años creó un imperio que iba desde la India hasta España. Si te ha gustado este viaje al inicio de la Edad Media, suscríbete, no asesines a tu rey y comparte este podcast con tus amigos. Hasta la próxima. Adiós.